Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos una semana más al programa Actualidad a Debate, un programa en el que tratamos los eventos generalmente de carácter político más recientes, que más actualidad tienen, y cada semana tratamos de traerles aquí a este programa a representantes de la vida pública de nuestros pueblos y ciudades. Esta noche vamos a tener dos invitados, dos partes en este programa. La primera de ellas, una persona que, bueno, pues hasta el momento no había participado en Actualidad Debate desde que comenzara y que, bueno, pues representante del Partido Andalucista, portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Úbeda. Francisco Mendieta, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches y encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Contamos, como siempre, con la presencia de nuestro compañero de Luis Carlos Latorre. Muy buenas, Luis Carlos. Buenas, ¿qué tal? Bueno. Y estamos pendientes de que le dé tiempo a llegar también a nuestro compañero Francisco Ruz Chico. Paco, que está con un resfriado que no vea y decía que iba a intentar que le diera tiempo a llegar. Precisamente tenemos aquí su sitio reservado por si llega, que se incorpore ya sobre la marcha. Bueno, pues como siempre vamos a abrir las intervenciones y hoy te va a tocar a ti, Luis Carlos. Sí, bueno, hoy seguro que al chico en principio no le va a tocar. No, bueno, la intervención hoy creo que, aparte de que me imagino que Paco así lo querrá y creo que puede ser interesante para el público en general, conocer las propuestas del Partido Andalucista de cara a las próximas elecciones y las propuestas y digamos el trabajo que está haciendo desde la oposición Paco en el Ayuntamiento de Úbeda. A más corto plazo o más como si dijese recién salido del horno, está el tema del pleno de ayer, el tema del patronato de servicios sociales que estábamos ahora hablando, y quizás pues son los temas con los que podríamos abrir fuego con él, que seguro que nos va a dar información casi en primicia. El pleno de ayer, que el tema del IBI fue reñidito, ¿no? Sí, la verdad es que fue un pleno como hace tiempo que no teníamos. Yo creo que hubo debate. Desgraciadamente hemos podido comprobar cómo el talante del actual alcalde de Úbeda a la hora de dirigir el pleno pues se parece bastante al que tenía el anterior alcalde, el señor Sánchez Ruiz. Mucha prepotencia, mucho aquí mando yo, con un detalle muy feo, y es que había un grupo de vecinos de una barriada de Úbeda, del barrio de la Alameda, que fueron para escuchar si se daba respuesta a sus problemas. Hicimos unas preguntas, en ruegos y preguntas, y el alcalde pues dijo que no se respondía. Entonces, claro, los vecinos, que llevaban 4 horas esperando desde las 8 de la tarde a ver si le decía el alcalde algo sobre sus problemas, pues se fueron totalmente indignados. El pleno fue interesante, hubo debate y a mí me gustó. Hay veces que vas a los plenos y dices, vaya rollo, esto no hay quien lo vea, pero yo creo que estuvo bien. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay con respecto a otros? Pues sencillamente que se trataron asuntos que después tienen una repercusión real en la vida de los ciudadanos. Había una propuesta del Partido Popular que todos los medios la han recogido, de congelación de impuestos, incluso de bajada del IBI. Lo que pasa es que esa propuesta no se corresponde después con el titular. O sea, efectivamente hay una congelación de impuestos, pero claro, de los impuestos de poca monta, de los vados de las cocheras, en fin. Lo que cuesta poco dinero. Exactamente. Y después el impuesto grande, que es en el que obtiene más dinero el ayuntamiento, que es el de la contribución urbana, pues se da una circunstancia que yo, pues, si queréis os la explico. Sí, Legalmente, cada 10 años los ayuntamientos tienen que pedir la renovación de la ponencia de valores. Al Ayuntamiento de Úbeda le correspondía pedirla en el año 2009, o sea, para que entrara en vigor en el 2009, porque la última fue en el año 99. Se pidió en el año 97 y esa nueva propuesta de esa nueva ponencia supone un incremento enorme del valor catastral de la vivienda y de los locales comerciales de Úbeda. Yo tengo documentación que están basados en recibos de una vivienda de protección oficial, en el que se puede comprobar cómo el valor catastral de una vivienda en el año 2006, por ejemplo, era de unos 14.000 euros. ¿En qué consiste el impuesto de la contribución? En que el ayuntamiento establece un tanto por ciento
de ese valor catastral. Se halla, en ese caso era el 0,80 y tantos % de 14.000 euros. Entonces los ciudadanos en el año 2006 en una vivienda de protección oficial media pagaban 96 euros, algo más en viviendas de renta libre, un poco más en viviendas de renta libre. ¿Qué pasa con la ponencia cuando entra en valor? Cuando entra en vigor la ponencia, esa vivienda de protección oficial, su valor catastral llega hasta los 81.000 euros. Y el ayuntamiento pide la renovación, la revisión de la ponencia, porque es un imperativo legal, es que hay que hacerlo por narices, vamos, que no es una cuestión de que dependa del ayuntamiento. Y el valor catastral del que se cobra a los ciudadanos va aumentando la diferencia de 81.000 a 14.000 euros, esos 60 y tantos mil euros, 67.000 euros, se van aumentando durante un periodo de 10 años. Es decir, el valor catastral de la vivienda en el año 2007, en el 2009, perdón, ya no era 14.000 euros, era 21.000 euros. En el año 2010 ya no es 21, ya es 28. En el 2000, así sucesivamente. Hasta llegar en 10 años a los 80. Hasta llegar en 10 años a los 80. Que a su vez se volverá a actualizar. Yo creo que se va a pedir la actualización antes, porque la verdad es que tuvimos la mala pata de que tuvimos la desgracia de que se hizo la revisión justo en el momento que estaban los precios de las viviendas más altos. Sí. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema en el que yo he estado en contra con todos los partidos políticos. El Ayuntamiento de Úbeda decide qué tanto por ciento del valor catastral es el que se cobra a los ciudadanos. Perdona, ¿ha estado en contra con todos los partidos políticos, entiendo, menos el partido gobernante? No, todos los partidos han votado. Yo me quedé ayer solo votando. Solo votando en contra. Solo en hasta contra de vale, todos los demás. Mi partido perdió la votación 20-1. Que yo creo que vale. No es la primera vez que pasa. A mí me da hasta cierta alegría, porque digo, mira, no lo había entendido. Digo, muchas veces el tiempo después nos ha dado la razón, cuando hemos quedado 20-1, Curiosamente, después nos ha dado la razón. Entonces, nuestra propuesta es la siguiente. Como los ayuntamientos tienen de margen en ese tanto por ciento que se cobra sobre el valor catastral, tiene el margen entre el 0,4 y el 1,1%, el año pasado se cobraba el 0,68% de 21.000 euros. Ajá. Si este año se pretende cobrar, como han aprobado todos los partidos, PP, PSOE, Izquierda Unida, se pretende cobrar el 0,66, la diferencia es que una vivienda de protección oficial y una de renta libre un poquito más, yo digo la de protección oficial porque es la que tengo los recibos, en el 2011 ha pagado 235 euros y el año que viene va a pagar 275 euros. Entonces, claro, cuando salen todos los partidos políticos, sale el concejal de Hacienda diciendo, señores, vamos a bajar el IBI, y después dicen, vamos a bajar el tipo impositivo, el tanto por ciento. Están diciendo la verdad, pero no están diciendo realmente la verdad. Porque, como yo dije ayer en el Pleno, a mí lo que me interesa es lo que pagan los ciudadanos, no el tipo impositivo, no el tanto por ciento. Y hay una realidad que además es que es un hecho que en este caso nadie me puede rebatir. Todo el mundo en su casa, o casi todo el mundo, tiene su recibo de la contribución de los últimos años. Todo el mundo. Y ahí es donde se refleja todo. Claro, entonces, pueden ver. Claro, y ahí se pueden ver cómo llevamos razón. Y nosotros lo que pedíamos este año es que el tipo impositivo se redujera, ese tanto por ciento se redujera. Para que se quedara igual lo que al final paga. Exactamente, para que en 2012 se pagara lo mismo que en 2011. Teniendo en cuenta que en el 2011, este año, ya se ha pagado una barbaridad. Pero Paco, eso no va un poco... A ver, me parece muy bien tal y como está el patio económicamente, las familias conforme están, que se ajuste por lo menos lo que cobra el ayuntamiento. Pero es que los ayuntamientos tampoco están muy bien. Sí, pero por eso entramos en una incongruencia. O sea, se vende por parte de determinados partidos políticos que se congelan impuestos. Pero vamos a ver, es que... Y ahora llega el impuesto de verdad, que es el que cuesta a los ciudadanos, porque aquí estamos hablando de personas que ingresan 600, 700 euros, personas jubiladas, viudas, y que tienen que dejarse la mitad del sueldo de un mes, prácticamente. Pero en cualquier caso, yo sobre este tipo de cuentas, claro, pienso que el ayuntamiento lo que hace es la cuenta de lo que ganaría, claro, sin hacer ese tipo de aplicación de descuento, vamos a llamarlo. Al hacerlo se pagará más que el año pasado, pero deja de ingresar un X. Es decir, no deja de ingresar.
no deje de ingresar. No seré yo quien defienda la postura, porque a mí me parece razonable que se hagan todas las cuentas que se tengan que hacer para intentar ajustarse al máximo, porque efectivamente este año son muchísimos los ciudadanos y tú estás hablando de casos de protección oficial, pero muchísima renta libre, gente libre, que sigue, que son pues trabajadores autónomos y tal, que ya están asfixiadísimos, como para que encima se le cargue más la mano, efectivamente. Pero que tú sabes que cuando se habla de economía y hacemos la cuenta, la previsión es lo que se esperaba ingresar y sobre eso lo que se baja, no sobre lo que se cobró el año pasado. No, nosotros hacemos el cálculo sobre lo que se cobró y sobre lo que se ingresó. Sí. O sea, el ayuntamiento ingresa una cantidad de dinero en concepto de IBI, de contribución, y lo que decimos es que queremos que, puesto que el impuesto ha subido más de un 200% en 6 años, Sí. de 96 euros a 235... Sí, que eso ya lo hemos explicado, que no es responsabilidad. Es que ya ha subido. Sí. Que al menos este año se congele, se aplique un tanto por ciento. O sea, que se hagan las cuentas para que este se hagan más 0,66 bajadas, se quede en el 63, en el 62, en lo que haga falta para que... Pero en la trampa está en cuanto se habla de la bajada del tipo impositivo. Ahí es donde está la trampa. El tipo impositivo es el porcentaje sobre el valor catastral. El valor catastral ha subido. Sí. Entonces, nosotros lo que decimos es que el ayuntamiento ingrese... Que se baje más el tipo impositivo, digo, para que se pueda bajar incluso, si hace falta, hasta el límite del 0,4, que es el mínimo que permite. Ahí estamos, pero lo que yo quiero decir es que me imagino que el ayuntamiento habrá hecho también las cuentas de decir, vamos a ver, es que si hacemos esto es una manta que entonces a lo mejor nos va a faltar por otro lado. Quiero decir, no estoy yo diciendo que se vaya a subir evidentemente más el pago, vuelvo a decir, porque ya bastante cargada está la cosa, pero que a lo mejor no es tan fácil, tan sencillo, ni siquiera es tan trampa, que no estoy yo diciendo que lo pueda hacer porque no conozco el caso concreto, como para que si alguien ha podido hacer la cuenta, decir, es que si llegamos a cobrar el 2,68, es decir, lo congelamos directamente, o el 0,68, el 0,68, serían mucho más las subidas, es decir, a lo mejor entiende eso. Me imagino que bueno, es que como todavía no hay presupuestos tampoco, pero claro, me imagino que cuando se presupuesto se tendrá que decir bien, pero a lo mejor hay un caso concreto que se puede estudiar y que se puede ver, bueno, pues como tú dices, familia de determinados problemas, pero no creo yo que todos los grupos, digamos, si entienden que eso es necesario, vayan a tirarse piedras sobre el tejado. Lo que ya decía antes, bueno, ayer decía la forma inquisitoria o no sé cómo el término exactamente que ha usado del alcalde. Bueno, ahora el alcalde está en minoría, es decir, si el alcalde se viene arriba en banderillas, como quien dice, es porque alguien le estará dando un apoyo. Entonces ahora hay una situación completamente distinta a la de la corporación anterior. Había cuenta de que yo entiendo, y siempre lo he manifestado así, que da igual que esté el PP que el PSOE, que para el caso, por lo menos yo entiendo que es lo mismo. No sé si entiendes por dónde lo que pasa que será por algo, no solo, o sea, esa parte está bien como las planteas, y además queda muy claro, muy bueno, ya que eres maestro, no muy bien explicado, pero habrá otra parte que se nos está quedando fuera, que a lo mejor evidentemente lo que dicen los demás partidos políticos es que quieren que el ayuntamiento ingrese más dinero. Lo que a mí realmente me disgusta es que ellos digan en los medios de comunicación de que el recibo del año que viene va a ser menor, porque además lo van a ver todos los ciudadanos. Pero eso lo han dicho, el recibo del año que viene. Sí, mira, si bajamos por los vados, si quitamos el 0,68 lo volvemos a dejar. No se baja, los impuestos se congelan. Todo se congela. O se congela. Pero quiero decir, si dejamos de ingresar parte de lo que se esperaba, ya está viendo los recortes en todos lados. Pero es que no es así, no se deja de ingresar parte de lo que se esperaba. Lo que se esperaba es lo que se apruebe, lo que se aprobó el otro día en el Pleno. Allí el ayuntamiento es donde dice que es lo que se espera. Bueno, se pueda. Después ese dinero se plasma en los presupuestos. Pero claro, aquí lo que está evidente, y además lo que pueden ver todos los ciudadanos, es que en concepto de IBI se está pagando muchísimo más. Es que de 96 euros a 275 el año que viene, es que es 3 veces más. Por eso nosotros hacíamos la propuesta. Al menos este año no podemos intentar que no suba el recibo del IBI, de la contribución, teniendo en cuenta todo lo que ha subido ya. Que nosotros hubiéramos estado dispuestos la barbaridad que ha subido, que no es responsabilidad del ayuntamiento, que es pues la subida que hay que aplicar por ley. Se modula con Paco en realidad lo que hablaba era de este 0,66 haberlo ajustado de modo que el recibo hubiera quedado al final igual que el año pasado. Lo que se hubiese congelado sería el pago, es decir, que lo que hubiese sido igual que el año pasado fuese el pago, el recibo. Exactamente, que los ciudadanos hubieran pagado lo mismo, el ayuntamiento hubiera cobrado lo mismo más las viviendas nuevas que se hayan hecho.
Sí, Entonces, el ayuntamiento hubiera ingresado igual que en el año 2011, que ha ingresado muchísimo más que hace unos años. Otro tema, ese era un tema ayer polémico en el Pleno, pero un tema que además mandaba hoy precisamente Paco Mendieta la nota de prensa y se mostraba visiblemente enfadado por el tema de los vecinos del barrio de la Alameda, que muchos fueron precisamente. Lo indignado, a esta lo has sesión. denominado lo indignado. Los indignados del barrio Alameda. Si fueron indignados, digo que ya vale el término también, ¿no? Yo es que ese barrio le tengo mucho cariño. Yo soy socio de la Asociación de Vecinos de la Alameda y en ese barrio vive mucha gente trabajadora, mucha gente humilde, mucha gente muy buena, y después tiene en Úbeda una fama que a lo mejor no se lo merece. Yo conozco además perfectamente el barrio porque entre el año 2003 y 2007 fue responsabilidad mía la gestión. Sí, pero además no por eso, sino porque fue responsabilidad nuestra la gestión de la vivienda municipal. Nosotros cada vez que quedaba una vivienda libre, teníamos aprobado un procedimiento y no hubo absolutamente ningún problema con los vecinos del barrio. Se nos comunicaba por parte del vecino, el vecino nos daba las llaves, entonces la trabajadora social hacía un anuncio en los tablones del ayuntamiento informando de las personas que si querían participar para conseguir esa vivienda en régimen de alquiler. ¿Por qué se hacía todo tan rápido? Tan rápido incluso que yo llamaba uno por uno a los portavoces de los demás partidos políticos y le decía, mira, ha pasado esto, ha quedado una vivienda libre, la trabajadora social dice que a esta familia. Y el representante del partido político me decía, ¿la trabajadora tiene informes favorables? Sí, adelante. Y después se daba cuenta en la comisión, a lo mejor al mes siguiente. El fallo viene cuando una vivienda se queda libre y se ocupa. Y el fallo también viene, que es lo que está pasando ahora mismo, el fallo también viene cuando se están dando viviendas en ese barrio a personas que tienen conductas antisociales. ¿Que se están dando por parte de quién? Por parte del ayuntamiento. El ayuntamiento hace la propuesta a la Junta de ¿A qué te Andalucía. refieres, Pago, con conductas antisociales? Pues personas que no están acostumbradas a vivir en sociedad, que no saben cumplir unas mínimas normas de convivencia. ¿Y qué haces con ellas? Pues al menos no ubicarlas todas en el mismo sitio. Dispersarlas. Porque, claro, nosotros teníamos una ayuda de alquiler de vivienda, hicimos una ordenanza de alquiler de vivienda que funcionó extraordinariamente pero esas no bien. son casas ocupadas. Esas son casas que, según tú, la corporación actual le ha dicho... hay casos. Habrá, no, habrá informes también exactamente igual. Sí, pero depende cómo hagamos las cosas. Hay casos y casos. Hay familias a las que se le están dando vivienda y se están integrando perfectamente en el barrio. Y no plantean ningún problema. Nosotros utilizábamos un sistema que era el de la ayuda de alquiler de vivienda, porque nos oponíamos a que en ciertas zonas de Úbeda, como es el barrio de la Alameda o San Millán, fueran receptoras de esas familias que les cuesta vivir en sociedad. Entonces, ¿qué utilizábamos? La figura de la ayuda de alquiler de vivienda. ¿Para hacer a otro barrio? Claro, no es lo mismo que en una zona de Úbeda se concentren 30 familias con ese tipo de problemas. Familias problemáticas, ¿te refieres? Familias problemáticas, a que haya una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Lo que hacíamos era dispersarla y conseguíamos, porque después la trabajadora social hacía un trabajo de seguimiento y conseguíamos y visitaba a las familias exactamente, y conseguíamos que poco a poco esas familias llegaran a tener un comportamiento normalizado, con mucho éxito, tuvimos algún fracaso, pero tuvimos mucho éxito. Entonces parece ser que ahora el criterio ha sido familia problemática, ¿dónde? ¿A San Millán o al barrio de la Alameda? Nos estamos equivocando. En cualquier caso, la propuesta que hacían los vecinos era que ellos lo que quieren es, por un lado, que las viviendas se den con unos criterios como ya se dieron y además de una forma total y absolutamente legal. No hubo ni una queja de un partido político ni de un ciudadano en 4 años. No hubo ni una queja. No conozco el caso exactamente y además sería maravilloso que fuese así. Pero se dieron bastante viviendas. Estaba en el gobierno el mismo partido que está ahora mismo. No, estaba el Partido Popular y Partido Andalucista. Pero lo que pasa es que el área de vivienda la gestionaba el Partido Andalucista,
con nuestros criterios. Igual que fue... Concretamente era el concejal. Sí lo sé, Claro. pero quiero decir que no se nos olvide que estaba el Partido Popular y que el alcalde presidente era... Sí, pero nosotros, Popular. yo creo que en la... Que a mí que puedo decir que yo Sí. no tengo nada Hombre, a favor no. ni en contra, pero nosotros dejábamos claro desde el principio que en la área de gestión del Partido Andalucista, aunque nos poníamos de acuerdo, yo tuve muchas reuniones con Juan Pizarro y poníamos temas encima de la mesa y tirábamos para ¿Dejaban adelante. independencia en la gestión de vuestra área? Nosotros nos poníamos de acuerdo en los temas en los que nos poníamos de acuerdo. en aquella época, En- si no me equivoco, corrígeme, que seguramente puede ser que no sea totalmente cierta mi información, pero en aquella época también teníais proyectado, creo que en torno a 200 viviendas de VPO y no se llegaron a realizar, quizás... Pues te puedo contar la historia. Hombre, la historia es para escribir un libro. Bueno, Cuando pues, después de pues, estar... Vamos a escribir por lo menos la introducción. Vamos a escribir la introducción. Cuando todo esto además se puede documentar, ¿eh? Todo se puede documentar. Sí. Después de 3 años Con tu palabra no basta. No, pero es que además a mí me gusta ir con papeles a los sitios. Después de 3 años de trabajo para desarrollar la vivienda, que la íbamos a sacar en régimen de protección oficial, pero en régimen especial de venta, a un precio de 72.000 euros, justo en el momento en el que estaba hecho ya el pliego de condiciones para sacarla a licitación, recibimos una orden, un aviso de embargo de Diputación Provincial por un dinero que presuntamente debía al ayuntamiento. Pero es que lo más curioso, además de que don Marcelino Sánchez era diputado provincial, es que curiosamente el aviso de embargo se produjo sobre la vivienda, sobre las parcelas de protección oficial. Mire usted qué casualidad. Había viviendas de renta libre. Pues Diputación quería embargar las viviendas de protección oficial. Esa fue una jugada que hizo don Marcelino Sánchez y gracias a la cual... digamos que fue ahora un mismo palo que no- metió en la rueda, para que no... Sí, y mucho, el PSOE hizo mucho. El Partido Socialista es un partido que es muy poco noble cuando está en la oposición, muy poco noble. Y por ese motivo no se construyeron, no están ya 200 familias viviendo en esos pisos. Que yo recuerdo haber hablado con... Digo porque seguramente dentro de esos pisos, dentro de ese sistema, estaría también, quiero decir que posiblemente ese tipo de familias de las que estamos hablando y tal también... la vivienda, perdón, la vivienda era en el régimen de alquiler, sí. La nuestra, la que queríamos hacer, era en régimen de venta. De venta aquella, pero quiero decir al que los de alquiler ayuntamiento, siempre había la opción de compra a la otra. Nosotros siempre nos hemos puesto a vivienda en régimen de alquiler, por un motivo. Que además es un motivo en el que yo creo que a mí por lo menos mucha gente me ha dicho que está de acuerdo. Y se querían hacer, pongo un ejemplo, se querían hacer 25 viviendas en régimen de alquiler en Santa Clara. Sí. Estuve hablando con el delegado de Obras Públicas y al final lo convencí para que esas viviendas fueran en régimen de venta. Por un motivo, porque en principio la vivienda de alquiler de la Junta de Andalucía ya tienen un precio que oscila en torno a los 200 euros al mes. Barato con respecto al mercado. ¿Cuál es el problema? Que en el momento que se meta en una vivienda de alquiler una o dos familias desestructuradas con problemas de comportamiento, con problemas de ciudadanía, las otras 18 familias se van y volvemos a crear otro gueto. Qué difícil parece todo esto, conjugar unas cuestiones con las otras. Parece difícil. Es complicado, lo que pasa es que hay que tener... En fin, No había además, el problema realmente respetando los derechos de todo el mundo, que estamos hablando de derechos sociales de todo el mundo. Que tiene claro, que pero por eso nosotros cuando venía una familia y la trabajadora social decía, Paco, cuidado que esta familia donde la metamos, como la metamos en estos barrios, vamos a buscarle una vivienda, un piso en alquiler, le pagamos la mitad mientras demuestren que no tienen trabajo. Porque también es importante, hay personas también que dicen, hombre, es que das dinero para alquilar viviendas. Hay muchas personas en Úbeda que están pasando muchas necesidades. Vosotros estáis siempre a favor y lo defendéis constantemente. Sí, pero personas un hombre que es que tiene 50 años, que ha trabajado 35 ya años. Todavía sí, pues he dicho yo que bastante cargada está ya la cosa. Claro, pero los ayuntamientos tienen que estar para eso. El ayuntamiento tiene que estar con la gente. Yo lo que me pregunto es, viendo la situación de los ayuntamientos, ¿de dónde pueden sacar? Pero a eso me refería yo, Paco, cuando te decía, en vez de muchas veces decir, oye, vamos a bajar a mantener el límite del año pasado, ¿por qué no se abre más el abanico a decir, oye, vamos a estudiar caso por caso de los ciudadanos hasta donde podamos, para decir, usted no es que baje al nivel
el año pasado, ¿usted que a lo mejor el año que viene no va a pagar no va a poder, no va a tener ni casa? Bueno, se supone que la causa. Quiero decir, a lo mejor, hombre, tampoco vive en Madrid, quiero decir, a lo mejor se es más sensible conociendo los casos de la gente o abriendo una instancia, una forma de saber el caso de la gente que quiera recurrir a eso, que diciendo vamos a bajar para todos cuando meten el mismo saco. Pero no para todos. En este momento puede que sean demasiados casos por la situación de las arcas municipales, porque las arcas municipales están como están. No digo que a todos le digas que no, que sí, pero a lo mejor a uno lo puedes bajar. ¿Hay recursos realmente o hay herramientas en el ayuntamiento? Nosotros, en mi partido, en el programa electoral, siempre hemos dicho que los impuestos subían según el IPC. Todos. Nunca hemos hablado de congelaciones. Siempre hemos hablado de impuestos. También hemos hablado de evitar el fraude fiscal. También hemos hablado de que hay determinadas tasas, que es curiosísimo. Por ejemplo, nosotros entre el año 2003 y 2007 redujimos el precio de utilización de las escuelas municipales deportivas de 94 a 40 y tantos euros y se ingresaba más dinero, porque llegamos a tener 1.100 alumnos. Lo llevabais en vuestro programa también. Claro, entonces el gasto hay que controlarlo, hay que contenerlo. Yo no soy partidario de gastar por gastar. Cuando hemos gobernado hemos mirado hasta la última peseta, Lo que pasa es que estamos viendo que hay situaciones límites en muchas familias de Úbeda. Cuando nosotros propusimos hace 2 años, y lo llevamos en el programa electoral, el que hubiera una dotación de unos 200.000 euros de ayuda para familias que iban a ser embargadas sus viviendas, esos 200.000 euros, ¿de dónde lo hubiéramos sacado? Ya lo hubiéramos sacado de donde hubiéramos podido. Hombre, pues se hubiera reducido, se hubiera eliminado partidas de otros sitios. Que tampoco iba a descubrir la pólvora porque se está haciendo en muchos sitios. Es que eso es lo que yo te digo, que sería ser más sensible de lo que de lo que se está haciendo hasta ahora. Aquí no se quiere hacer, ¿no? Otro tema que me interesa, porque estoy segura de que con este podríamos seguir un montón de tiempo, además es que a Paco le gusta este tema, pero otro tema que me interesa, que el que decíamos, que precisamente la comisión era esta tarde, el Patronato de Asuntos Sociales finalmente va a seguir adelante. Había una propuesta, la hemos debatido esta tarde, del Partido Popular, de disolver el Patronato de Servicios Sociales. Nosotros hemos manifestado que no. Lo que pasa es que yo lo primero que he dicho cuando he intervenido es que el PSOE y el PP son la misma cosa, por no emplear otra palabra, ¿no? Hace 4 años el PSOE disolvió el Patronato de Cultura con una raicambre en Úbeda impresionante, y el Patronato de Deportes, y no pasó nada, y lo apoyó el Partido Popular entonces, ¿no? Y ahora el Partido Popular quiere disolver el Patronato de Servicios Sociales para que sea asumida sus competencias directamente por el ayuntamiento. ¿Cuál es el gran problema? ¿Qué argumenta? Bueno, el tema del dinero, claro. Sí, no, pero es que la estructura es la misma. O sea, en realidad, fijaros, la estructura es igual, se siguen prestando los mismos servicios. ¿Cuál es la diferencia? Que el dinero que gestiona el Patronato de Servicios Sociales, como es un patronato con una entidad jurídica propia, las decisiones de sus miembros son vinculantes para el Pleno. En el Patronato de Servicios Sociales hay asociaciones estupendas. No voy a decir ninguna porque es que siempre que enumeras te deja alguna fuera. Entonces, hay asociaciones que no es que vayan al patronato a dar su idea o su opinión, que es muy importante. Es que después se ponen ellos, además de eso, a trabajar con la gente, a facilitar alimentos, a facilitar ayuda, colaboración, a toxicómanos, a tal. O sea, que es que son las asociaciones de Úbeda que tienen su trabajo una incidencia directa más grande en los ciudadanos. Entonces, claro, lo que se le estaba dando era un bofetón a esas asociaciones. Se le está diciendo, mira, el Patronato de Servicios Sociales va a seguir funcionando igual, pero sin vosotros. No ha prosperado, nadie ha votado. No, todos los partidos nos hemos mostrado en contra. Bueno, eso es lo que el Partido Popular. Claro, pero eso es lo que decíamos antes. Si ahora todo es lo que tiene una mayoría minoritaria, si todos los partidos ven que alguien está sacando un poco los pies de esto, no, pues ya está. Se puede hacer así. Es decir, que eso es positivo en democracia. Ahora, la versión que yo he oído tampoco es tan radical. Quiero decir que si se pensaba contar con... Sí, te explico cómo. Bueno, igual como hace 4 años, hace unos años, el PSOE nos decía
que se iba a sustituir el patronato de cultura por un consejo local de cultura. El consejo local de cultura se ha reunido 3 veces en 4 años. El patronato de cultura se reunía cada 2 meses. Y la gran diferencia es que las decisiones eran vinculantes. O sea, si la gente de la cultura decía empleamos el dinero en esto, sí, el pleno no podía cambiarlo. Esa es la gran diferencia. Entonces, y el consejo no es vinculante. El consejo no es vinculante. Entonces yo, como el patronato de servicios sociales ha funcionado bien, hay una gente estupenda por parte de los colectivos, nuestro partido considera que las decisiones las tienen que tomar ellos. Nosotros, fijaros, en los patronatos de servicios sociales siempre hemos votado lo que nos decían, casi siempre, hombre, estoy generalizando, casi siempre hemos votado lo que nos decían los representantes de las asociaciones, porque son los que conocen los problemas. Me gustaría que le diéramos un poco porque no nos queda mucho tiempo, sí, perdón, y sí que quisiera, bueno, en pocas palabras, si es que puede ser, que nos valorara un poco, al margen de que ahora nos dé unas pinceladitas de las elecciones, que yo sé que a Luis Carlos le interesa mucho ese tema sobre las elecciones. Además están muy enfadados por el tema de los avales, yo lo sé también. Sí, sí que lo están. Unas pinceladitas de las elecciones, pero antes una valoración breve, si puede ser, Paco, de estos 4 meses que van ya de gobierno municipal del Partido Popular en minoría en Úbeda. ¿Lo podrías valorar en pocas palabras? Sí, muy breve. Bueno, tampoco tan breve. Bueno, lo más breve que pueda ser. El Partido Popular ha cometido varios errores. En primer lugar, dejar fuera de la Junta Local de Gobierno a los partidos de la oposición. En la Junta Local de Gobierno se trata el 40% de los temas del ayuntamiento. No nos dan ni las actas, que las pedí ayer en el Pleno. En segundo lugar, me parece un error que el alcalde haya decidido en que sus concejales estén semi-liberados. Que es una figura que han creado para que cobren 18.000 euros al año, que no está mal. Bueno, sus concejales, parte de sus concejales. 5 concejales. Otros 2 tienen... Ahí está 5. ¿De sus concejales? Sí, el PP tiene 2 concejales con dedicación exclusiva, ¿sí?, y 5 con media liberación. Y luego aparte de Diego, ¿no? Luego está Diego Martínez y está Marcelino Sánchez. La completa, digo. Exactamente. Yo creía que era 5 con la de Diego. ¿Cuál es el problema de las 5 media liberaciones? Que esos señores y señoras están trabajando en sus negocios. Están trabajando en sus negocios. Y después van a echar el ratillo con... Me parece que Pepa Olmedilla, debo dejarla fuera porque me parece que está trabajando un montón. Lo digo como lo siento. Pero después hay otros señores... Además yo doy fe también, por la parte que me toca de cultura y tal, que la conozco. Hay otros señores que están pendientes, uno de su oliva, otro de su comercio, otro de no sé qué, otro de no sé qué. Pero lo dices como si eso no hubiese pasado en otras corporaciones. Casi nunca. La sensación, por lo menos... media jornada no es nunca metido en política, pero la sensación como ciudadano siempre... Media jornada ha habido, pero no como ahora, ¿eh? No tantas veces, no tantos concejales. O al menos esos concejales se le veía algo más. Nosotros dijimos, y ahora hablo políticamente, y además creo que debería ser así, que cualquier ciudadano debería exigir que, bueno, no te digo que todos los días tengas que despachar en un despacho, pero que ponga un horario para saber, claro, el concejal de Agricultura o el de tal, claro, o el de tal, claro, va a estar los lunes de tal hora a tal hora, y sobre todo, creo que cualquiera, pero sobre todo si encima cobra. Paco, tú precisamente has preguntado sobre los horarios. Yo pregunté... Y lo de las actas, me imagino que te habrán dicho que te las darán, ¿no? Sí, me las darán. Claro, eso lo dice la ley, no depende de... No, eso exactamente. Yo pregunté en el Pleno que quería saber los horarios. Entonces, don Marcelino Sánchez dijo que su horario era de 10 de la mañana a 1. Estamos hablando de Marcelino Sánchez, portavoz del PSOE. Que cobra 36.000 euros, 6 millones de pesetas. 3 horas en el ayuntamiento y el resto del tiempo para visitas, para reuniones. No. Tú estás cobrando 36.000 euros y tú estás a las 8 de la mañana en el ayuntamiento. 8 horas luego cobra. Su hora. Otra cosa que después se quite la hora que haya dedicación por la tarde de asistencia a pleno y comisiones. O sea, que si él quiere decir, bueno, yo como asisto, que no es tanto, ¿no? Pero si asisto a tanta hora... ¿Es que Marcelino haga eso o el problema es que... Que está liberado. Pero ya que está liberado... No, pero no solo que esté liberado. Habrá que exigirle. Que la ambigüedad que se permite sobre... Bueno, la ambigüedad, la tibieza, ¿no? Bueno, he estado aquí o he hecho esto...
Es que es muy difícil controlar eso. Pues yo me acuerdo cuando estábamos con el tema del programa que se hablaba, vamos a ver, el plus por rendimiento, por productividad, ¿no? Todo eso, hay que tantas cosas que no sabes cómo medirlo, que no sabes cuándo lo da. Hay unas cosas que ya se dan por supuesto, como el valor en la mili. Hay otras cosas que todo el mundo mira para otro lado. Y sí, eso está muy bien que lo saques a colación, porque de alguna forma, antes o después, se tendrá que poner coto a determinadas cosas, pero para todo. O sea, el que entre, el partido que todavía no está creado que empiece mañana, tendrán que tener coto. Sí, llevas razón. Lo que dices es totalmente cierto. O sea, se supone que pero nos acordamos Santa Bárbara cuando truena. Se supone que el concejal que va a estar liberado se va a dedicar. Se supone. Bueno, pero al menos que empiece por lo básico, que es el horario. O sea, es que si va a 3 horas al día, entonces ¿qué le vamos a suponer más? Yo, perdona, yo había una cuestión. Yo lo que he notado de diferencia con respecto a otras corporaciones ha sido que en esta del Partido Popular no he visto me refiero, yo creo que hay concejalas que están haciendo labor como Misericordia o Pepa, pero yo no he visto por parte de la alcaldía ni de otros concejales la ilusión de decir tenemos unos buenos resultados, podemos trabajar por Úbeda, vamos a dejarnos la piel en el ayuntamiento. Ese decir vamos a empezar a llevar proyectos nuestros. Estamos teniendo comisiones de urbanismo de 1 punto y de 2 puntos. Me están avisando, Paco, que nos estamos quedando prácticamente sin tiempo. Pinceladas, porque además, si no, Luis Carlos ni siquiera me lo va a perdonar ni a mí ni a ti. Pinceladas de cara a las elecciones y este enfado que dice que tenía por el tema de los avales. Bueno, que tenía no sé concretamente. No, concretamente, claro. Andalucista. Bueno, su partido. Hay un acuerdo en su momento entre PP, PSOE y otros partidos en relación a la legislación electoral. Entonces los partidos que no tienen representación en el Congreso de los Diputados tienen que conseguir una serie de avales, el 0,1% de descenso. A nosotros hemos mostrado nuestra queja porque entendemos que un partido como el nuestro, con la trayectoria de muchísimos años, un partido que tiene casi 500 concejales en Andalucía, con más de 30 alcaldías, con diputados provinciales, que hemos tenido representación en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Español, que se nos pidan avales, pues pensábamos que no era democrático. Lo hemos conseguido, o sea, necesitábamos 6.000 avales en toda Andalucía y hemos conseguido 40.000. Sí. Y yo creo que incluso hasta políticamente nos puede venir bien, porque a la gente se le ha sido como una especie de campaña electoral sin ser campaña electoral. Un poco revulsivo. Sí. Mira, nos vamos a presentar a las elecciones, necesitamos avales, ¿no? Tal vez. Entonces, en ese sentido, pues pensamos que no está bien hecha la ley, no está bien hecha la ley. Está hecha para lo que está hecha. Tú sabes que aquí el II que se llamaba entonces, que era la parte que se coló de los Abertzales, por aquí sacó votos y tal, es decir, vamos a cortar circunscripciones y tal, de gente que no tiene por qué salir. Entonces se ha hecho para muchísimos partidos, para cortar determinadas cosas, que, sí. Ojo, que, pues, bueno, te digo yo que estamos absolutamente en contra de todo el sistema electoral, desde la ley electoral, como tú bien sabes, hasta medidas como esta, muchas veces estamos en contra. Pero, ¿qué pasa? Que lo mismo que unos pueden salir perjudicados en determinadas cosas, porque al final todo va a favorecer al PP y al PSOE, que son los que hacen la regla del juego, y a sus acólitos nacionalistas del norte. Vosotros no, porque no habéis tenido eso. Pero cuando uno se queja y se siente como tú ahora, digamos, desplazado, maltratado y tal, vamos a quejarnos de todo. De todo lo que se pueda sentir también desplazado, porque no me dirás que, aunque sean nacionalistas como vosotros, que los votos hagan falta 5 votos de un andaluz para que valga lo mismo que el de un vasco, eso sí es justo. Hombre, y no he visto tampoco salir a sentiros indignados en ese sentido. 20 millones de veces. Pues yo no he visto nunca ni apoyar. Bueno, la puedes manifestar, pero que decir, no está... no solo eso, es que hay partidos que se ven beneficiados, como por ejemplo el tuyo. O sea, tu partido, con los votos que tiene en Madrid, que son poquísimos, pues tiene un diputado. Correcto. Y a UPyD, por ejemplo, no se le piden avales cuando tiene 20 concejales en Andalucía y el PA tiene 500 avales. ¿Quién mide eso? Bueno, pero sí, la verdad que he visto que mejor fuera... prueba del dislate que hoy por hoy la estructura electoralista en España, si es lo que estamos diciendo. Claro. Nosotros, el partido... Y termino ya así. Sí. El Partido Andalucista, durante muchísimos años, ha sido el 6º partido de España en votos. Y teníamos un representante en Madrid, 2, y el PNV
teniendo la mitad de Sí, los es votos verdad. que el Partido Andalucista, como Es tú decías verdad. antes, tenía 8. Y lo malo no es eso, lo malo es que después quien pactaba era el PNV con los gobiernos centralistas. Pero para vosotros sacar también temas habéis seguido esto adelante, porque ¿no? sé que en casa está diciendo, pero vosotros también pactabais. Habéis pactado en Andalucía, Hombre, habéis claro pactado en que el sí. ayuntamiento, pero nosotros, por ejemplo, no, y cualquiera que quiera cambiar las cosas tiene que Pero coger y sí, decir, pero me sí. planto. Bueno, lo que está Pero- claro es que cada uno vaya arriba del agua. pero el No, agua, pero si vuestra no por eso, vecina. estoy hablando Pero- como ciudadano andaluz en Sí, este pero- caso, no pero como el político. problema es que vosotros no podéis pactar en el Ayuntamiento de Andalucía porque es que tenéis 20 concejales nada más. Bueno, Así que no hay... precisamente en Armilla nos han dicho que es justo lo contrario, pero bueno, pues es un ejemplo. Aquí cada uno arriba las cosas. Pero no, De no, todas no formas- hablo por el partido. De todas acuerdo. formas, sí que, bueno, Javier Calvente sí que lleva un rato esperando para entrar en la segunda parte del programa. Muchísimas gracias, Paco, por haber estado esta noche con Pues, nosotros. Vamos a seguir hablando de cada sí. elecciones y haciendo amplios debates en los que espero la participación de todos. Yo la próxima vez me comprometo a ser más breve para que podamos hablar de más temas. No te preocupes porque empezamos a hablar de es que es un tema apasionante el tema de las viviendas y bueno, estamos analizando también un gobierno que lleva 4 meses de los que ya se puede empezar a hablar un poquito y es la primera vez que venías con nosotros. Gracias de cualquier modo, Paco, por habernos acompañado Nada, esta muchas noche. gracias a los dos. hombre. Y a todos ustedes, nada, unos consejos publicitarios rapidito y enseguida volvemos con todos ustedes. Hasta ahora. Buenas noches de nuevo, señoras y señores. Se lo adelantábamos en la primera parte del programa. Teníamos 2 invitados. Hemos estado con Francisco Mendieta, portavoz del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Úbeda en una primera parte. Y en esta segunda nos acompaña Javier Calvente, presidente del Partido Popular y portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Baeza. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Carlos. Bueno, Javier lo hemos invitado desde Nueve La Loma a que participe con nosotros en este debate tras la noticia que saltaba a los medios de comunicación el pasado viernes y que brevemente voy a darle lectura a lo que se conoce. Ahora Javier nos dará tu versión de estos hechos. La noticia que saltaba a los medios de comunicación es que la Fiscalía de Jaén ha presentado una denuncia contra el que fuera alcalde de Baeza, nuestro invitado, alcalde entre el año 2003 y 2007, por un posible delito de malversación de caudales públicos. Presuntamente, el actual presidente del Partido Popular y anterior alcalde cargó gastos privados por valor de unos 10.000 euros a las cuentas del Ayuntamiento de Baeza. La denuncia del jefe de la Fiscalía Provincial de Jaén, José María Casado, el resultado de la investigación llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas sobre la gestión de Javier Calvente cuando era el máximo mandatario de Baeza y tras el pertinente envío de la documentación que le había remitido la Cámara de Cuentas andaluza al organismo nacional. Presuntamente, Calvente pagó determinados gastos privados con dinero del Ayuntamiento de Baeza. Todo ocurrió en un viaje oficial que nuestro invitado realizó a Navarra cuando, durante su estancia, precisamente en Pamplona, sufrió un accidente en el hotel en el que se alojaba. Parece ser que resbaló en la bañera. Calvente acudió entonces a la Clínica Privada Universitaria de Navarra para curarse y posteriormente realizó los viajes correspondientes para sus revisiones, una segunda intervención, etcétera, a la misma clínica. La Fiscalía recuerda en su denuncia que Javier Calvente estaba dado de alta en la Seguridad Social por el propio Ayuntamiento de Baeza. Posteriormente, al parecer, el entonces alcalde, nuestro invitado, intentó que la mutua, en aquel caso Ibermutuamur, le abonara los gastos de este accidente, pero esta entidad se negó al considerar que esta demanda no procedía. Calvente presentó un pleito también judicial posteriormente contra el hotel donde ocurrió el accidente por considerar que una deficiencia en las instalaciones del mismo había provocado este incidente. Para ello contrató a un abogado, cuyo nombre, bueno, no vamos a decir aquí por razones obvias, y a un procurador, sin hacer uso, recuerda, el fiscal de los servicios jurídicos municipales. La justicia no le dio la razón en primera instancia. Javier Calvente siguió con este procedimiento, planteó un recurso de apelación ante la Audiencia de Navarra y este recurso tampoco prosperó. Además, se le condenó a que pagara las costas procesales al demandante, en este caso a Javier Calvente. Un pago que fue realizado, parece ser, y ahora nos corrige, pues muy poquitos días, 3 o 4 días en realidad, antes de que Javier Calvente dejara la alcaldía, cambiara de mano y de partido político. En fin, así las cosas, entre los gastos médicos y los jurídicos derivados de este proceso, el exalcalde de Baeza generó facturas por más de 10.000 euros aproximadamente, que presuntamente cargó a las arcas municipales de la ciudad donde era alcalde. Parece ser también que Javier Calvente incluyó los costes de los desplazamientos que con posterioridad realizó a Navarra para las revisiones médicas pertinentes. Ante esta circunstancia, el fiscal provincial ha denunciado al actual portavoz del Partido Popular, asegurando que el dinero que pagó de forma inadecuada el ayuntamiento cuando él era alcalde
por gastos privados de Javier Calvente supera el límite que marca el Código Penal para que la actuación sea considerada un delito de malversación de caudales públicos. Este límite lo pone la ley en 4.000 euros. ¿Y cómo sale esto a la luz ahora? Pues fue precisamente el actual alcalde de Baeza, el socialista Leocadio Marín, quien, antes de realizar una auditoría de los 2 últimos mandatos, había enviado a la Cámara de Cuentas el expediente, la documentación de este caso, para que se valorara si existía alguna irregularidad en el mismo. La Cámara, con los resultados del análisis, envió los documentos al Tribunal de Cuentas, que es el organismo nacional que controla a las entidades fiscales, y el fiscal de este organismo abrió diligencias previas por el asunto y lo puso en conocimiento de la Fiscalía Provincial. Su máximo responsable en Jaén, José María Casado, ha enviado ya la denuncia al Juzgado Único de Baeza para que se abra la correspondiente investigación judicial en la que Calvente tendrá que declarar como imputado, ya lo decíamos, de un delito de malversación de caudales públicos. Esto es lo que ha salido, lo que saltaba el viernes a los medios de comunicación, una noticia, bueno, bastante sorprendente, porque a priori es una cosa bastante grave. Y bueno, Javier Calvente lo hemos invitado a que participe con nosotros. Queremos conocer cuál es su versión de los hechos. Tiene derecho a explicar también su versión, porque esta es una versión que me imagino que no irá en consonancia con lo que tú nos quieres expresar. No, es decir, yo no estoy aquí para explicar la versión de los acontecimientos, yo estoy aquí para decir la verdad. Me hubiera gustado que Canal 9 La Loma, al igual que ha hecho conmigo, en aras a la transparencia. Te hemos invitado. En aras a la transparencia, cuando también hubiera invitado al señor Leocadio Marín en el momento en que se saltó también la imputación por el presunto robo del patrimonio municipal, en concreto de las puertas de las casas consistoriales. Me hubiera gustado también que el exsecretario de Política Municipal, es decir, hubiera también aparecido por aquí a dar explicaciones del tema de los ERE. Me hubiera gustado también, es decir, que el señor Bartolomé Cruz, secretario general y teniente alcalde del ayuntamiento, hubiera dado explicaciones también sobre imputaciones por presunto delito de injuria y calumnia. Es decir, que me hubiera gustado que todos nos trataran igual. Bueno, eso un sí, inciso fuera. No, eso se llama. por alusiones. Nosotros que estáis acostumbrados en los plenos del ayuntamiento por alusiones, te diré lo siguiente. Verás, Javier, en el tema por ejemplo, de las puertas, que fue un tema escandaloso que pasó en Baeza y del que, pues ciertamente, el Partido Popular, entre otros muchos partidos políticos, dieron gran cantidad de información, se hicieron muchas ruedas de prensa. Leocadio también participó en una entrevista en la que habló del tema. Entonces no existía este programa Actualidad Debate, pero estuvo una entrevista en la que habló de este tema, y la información que se dio fue bastante. Vosotros, el Partido Popular, aportasteis una barbaridad y tú lo recordarás. En este caso, en el caso que saltaba el viernes a los medios de comunicación, no se ha dicho absolutamente nada, salvo una pregunta en una rueda de prensa con Gabino Puche la pasada semana, el viernes, una respuesta breve, bueno, porque se trataba de otro tema en aquella rueda de prensa, pero no se ha dicho absolutamente nada. Yo creo que nuestra obligación, si no se ha dicho nada, y yo creo que que más que presumiblemente enfadado, que parece que está de que te hayamos invitado, tendría que estar contento de que te demos la oportunidad de explicar tu versión. Es que al contrario. De la magistratura creo que hay algo así como, han dicho algo así como explicación no pedida, acusación manifiesta. Claro, ¿no? Acusación no pedida, acusación manifiesta. Pero luego hay una oportunidad que te estamos dando. Precisamente, decir, yo no me tengo que excusar. Me ha dicho, no me tengo que excusar, sino yo que me extraña. Soy un colaborador, no soy pero además me extraña. Te ha dicho en Canna, buenos días, he dicho manzanas traigo. Me extraña, no, pero que me extraña, es decir, me extraña el distinto trato. Lo que pasa que, claro, es decir, que aquí parece ser que hay determinadas noticias o imputaciones que cuando afectan a un dirigente del Partido Popular se filtran, y cuando se refiere a un dirigente o un responsable político del PSOE, nosotros no se filtraron con nosotros. Me imagino que estás encantado y agradecido de que tener la oportunidad de explicarte. Vamos a los hechos. Está claro que salieron en los medios de comunicación, en prensa escrita, los primeros el viernes, que fue la primera noticia. Vamos a los hechos. A ver, es decir, toda esta situación... Y yo pensaba que me iba a dar las gracias por haberlo invitado. Toda esta situación se es producto del resentimiento y del rencor que, en concreto, la persona de Leocadio Marín tiene hacia mi persona. No sé por qué motivo, porque no hay verdaderamente motivo. Él quiere, es decir, enmascararlo dentro de un acuerdo plenario de la auditoría, y hasta donde yo sé, ocurre lo siguiente. Estando yo de alcalde, Leocadio Marín se dirige a mí, es
es decir, y en concreto me hace una visita. En el periodo en donde yo estaba ya de alcalde en funciones, puesto que se habían celebrado las elecciones, y él era el candidato más votado. En ese periodo en el que traspasáis más o exactamente, menos los poderes. hacemos el traspaso de poderes, y dentro del traspaso de poderes, yo, que no tenía absolutamente nada que ocultar, entre la documentación que le doy es el expediente, o sea, el expediente. ¿Porque esto sucede cuándo? La situación mía arranca, el accidente es el 1 de marzo del 2004, el 1 de marzo del 2004, en donde yo voy a un viaje oficial, o sea, y ahora digo el motivo, cuando yo le doy la documentación a Locadio Marín, será ya por el mes de mayo del año 2007. Entonces, mi primera pregunta, si yo le doy la documentación a Locadio Marín, la pregunta es decir, si presuntamente he cometido un delito de malversación de caudales públicos, como él ha estado ocultando un presunto delito durante 4 años, y cómo hace uso de la información que yo le doy. O sea, a diferencia de... ¿Tú le diste físicamente el expediente? Le di físicamente ¿Y le explicaste lo que era? Le di físicamente el expediente, y la respuesta, no, es decir, no me pidió más explicaciones, porque la respuesta fue, es decir, yo te doy mi palabra de honor que nunca haré uso de este expediente. Pero bueno, vamos a ver, lo que se traduce de esa conversación, si te dice yo no haré uso de este expediente, es que efectivamente es porque ese algo expediente huele, tiene a podrido en Dinamarca, es decir, no cosas raras en el sentido siguiente, es decir, mi conversación fue, Locadio, puedes buscar lo que quieras, eso, es decir, yo he podido cometer errores a lo largo de mi actividad política en estos 4 años, pero lo que no he hecho es cosas raras. Es decir, yo he podido cometer errores porque se toman decisiones y tal. Lo único que a mí me afecta, es decir, fue esta situación. Pero tú ya detectabas que esto era susceptible. No, es decir, yo no era susceptible. Para que te dé la palabra no, porque el teniente alcalde de Hacienda en aquel momento, perdón, el que fue el teniente alcalde de Hacienda suyo en la legislatura anterior, viceportavoz exactamente, es decir, como yo tenía toda la documentación transparente, a diferencia de otros responsables políticos, no digo de Baeza, digo de algunos determinados ayuntamientos que compran algunas maquinitas para destruir papeles, yo no tenía que destruir nada. Es decir, porque yo podía también, si yo hubiera entendido que era susceptible, es decir, no tenía sentido. ¿Por qué? Porque en toda la documentación, que se aportó, es decir, toda, absolutamente toda, no la que él ha mandado a la Cámara de Cuentas, es decir, porque falta documentación que yo le aporté, es decir, y lógicamente... ¿Cuál era esa documentación? Pues la sentencia, es decir, y la demanda... Condenatoria... La demanda... Contra desestimatoria, es decir, vamos, si aquí el tema es el siguiente. 1 de marzo del 2004. Sí. Javier Calvente va viaje oficial porque se celebra el día de Baeza en la Universidad de Navarra. Sí. Es decir, a las 9:30 de la mañana del día 1 de marzo, sí. 100 y pico baezanos, que nos habíamos trasladado, no recibían en el Paraninfo de la Universidad de Navarra. Sí. ¿Por qué estábamos en Navarra? Porque la idea del equipo de gobierno del Partido Popular en aquel momento era hacer 3 fases. El objetivo era que se culminara la tercera fase. Primera fase, se decide complementar a la Universidad Internacional de Andalucía, como tienen enseñanzas no regladas. Laborales. No te digo que por cortar, vale. Pero quiero decir, no es el caso porque además ya... A las 9:30, yo me caí sobre las 7:30 de la mañana, es decir, sobre las 7 de la mañana, y entonces, es decir, con la pierna colgando, es decir, inicialmente yo no sabía la fractura que tenía, pero yo tenía la punta del pie de tobillo, y el tobillo justo girado, la pierna a 150 y goma. Entonces llamé al que era en aquel momento teniente alcalde, Manuel Raya, diciendo, oye, que creo que me he roto la pierna, sube a por mí. Y entonces él llegó el primero, fue el que me vistió, yo ya tenía la pierna, es decir, hinchada, y lo único que hacía era pedir agua, pues ya estaba deshidratado. Había pasado por lo menos 20 minutos, media hora, desde que yo me pude salir de la bañera con la pierna colgando, abrir la puerta con la pierna colgando y poder pedir auxilio con la pierna colgando. Manolo Raya llama a Tony Martínez, que era también teniente alcalde, que estaba allí. Tony Martínez llama a un catedrático de la Universidad de Navarra, que era el contacto de esa actividad, y él, este catedrático, es el que llama a la ambulancia. A mí me recogen en la habitación del hotel, me montan en una ambulancia y yo no sé dónde me llevan. Me llevan a un centro hospitalario,
que lógicamente yo que la clínica universidad, que yo no elijo, sino que la ambulancia me lleva a ese centro. ¿Por qué me lleva? Pues no lo sé. Yo no sé si Juan Cruz dio las instrucciones de que, puesto que yo estaba, el enlace. Puesto que yo estaba en un acto de la Universidad de Navarra, pues daría instrucciones para que me llevara. Sí es cierto que como yo iba con una lesión grave, inmediatamente me metieron en el quirófano. O sea, me metieron en el quirófano y me tiré hasta por... Pero esa primera operación, si no me equivoco, no tiene nada que ver con esto, porque realmente la pagó la universidad. Esa primera operación la pagó la universidad, es decir, pendiente, porque inmediatamente, lógicamente, yo me puse en contacto con el director del hotel, me puse en contacto, es decir, con los servicios del ayuntamiento para ver qué opción tenía, o qué tal. ¿Pero la pagó? Un momentillo. El director del hotel me puso en contacto con la compañía de seguros, que no era Iber Mutuamur, era Zurich, y entonces la compañía de seguros y el director del hotel fueron inicialmente todas facilidades, diciendo que no había problema, que ellos se harían cargo de toda mi situación, ¿vale? Como pasaba el tiempo, es decir, a mí me operaron, yo a los 6 días, es decir, a mí los médicos me dijeron que yo tenía que estar como mínimo un mes en la clínica, y entonces yo a los 6 días pedí el alta voluntaria, me hicieron firmar allí un montón de papeles, como que yo me hacía responsable porque podía tener el riesgo de que me tuvieran que cortar la pierna por debajo de la rodilla, porque eran 4 fracturas, 2 de tibia, peroné y maleolo posterior, y la situación era grave. Entonces, se pasaba el tiempo y la compañía, donde dijo que sí, pues dice que no. Entonces, bueno, nosotros, cuando yo fui a decir qué es lo que se debía de la primera operación, la Universidad de Navarra dijo que hasta que no se resolviera el conflicto que había entre la compañía de seguro y tal, que ella no iba a cobrar nada. Con posterioridad, a los 2 años, es decir, por prescripción facultativa, por consecuencia de todos los clavos, tornillos y toda la parafernalia que me pusieron en la pierna, es decir, me tuve que operar a riesgo, otra vez, de volver a perder la pierna. ¿Eso ya sí fue en un centro público? No, fue en la misma clínica donde me operaron. Entonces, es decir, ahí es donde empieza toda esa... ¿Por qué no fuiste a un hospital público? Porque el puente que me hicieron, yo al venir, vine a Úbeda, porque lógicamente, es decir, yo tenía un montón de eso, y en Úbeda me dijeron, me hicieron una radiografía y me dijeron que si yo hubiera tenido un accidente en Úbeda, me hubieran tenido que cortar la pierna. Que qué barbaridad, qué virguería, quién me había hecho a mí. ¿De verdad? ¿Te dijeron eso de verdad? Sí. Los servicios de traumatología me parece increíble de Úbeda dice, has tenido una suerte increíble porque cojo seguro y casi con seguridad que te hubiéramos tenido que cortar la pierna. Porque este tipo de técnica no la hemos visto nosotros, nada más que en los libros. Es decir, y así, palabras textuales, además es que hay testigos. ¿Qué es lo que ocurre? Que de segunda, es decir, yo ya, lógicamente, como lo que me llevaban ante la gravedad de la situación, es decir, yo no me podía arriesgar a ir tal. Y entonces, Pero eso ya fue decisión tuya a conciencia. No, porque esa es una secuela arrastrada del accidente, que no es que yo me operé por estética, pues yo todavía tengo secuelas de ese accidente, pese a que han pasado 7 años, no cuestiones estéticas, sino cuestiones de tipo dolor de tipo clínico, ¿no? De tipo clínico. ¿Y si tiene otra operación ahora qué haces? No, es decir, el problema va a decir que se supone que yo ya no me tengo que operar más. ¿Qué es lo que ocurre? Que como fue en un accidente laboral, claro, ¿qué es lo que yo tenía que haber hecho? Pues muy fácil. Yo, en vez de a los 6 días pedir el alta voluntaria, lo que tenía que haber hecho es seguir de baja durante el año y medio que yo estuve en silla de ruedas con muletas hasta que me hubiera recuperado. Pero perdona, porque Javier, me pierdo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, perdón, Javier, un segundillo. Entonces, al final, independientemente de que la seguridad, al final la primera operación sí la pagó la universidad. ¿Quién la pagó? No es que la pagó la universidad, no la cobró la universidad. Y ahora sigo. ¿Qué es lo que ocurre? Se va a pasar la factura. No, ¿qué es lo que ocurre? Que lógicamente la segunda operación la paga el ayuntamiento. Como la compañía de seguros. ¿Lógicamente la qué, perdona? La segunda operación la paga el ayuntamiento. Vamos a dejarlo en que la segunda operación la paga el ayuntamiento. Lógicamente. Como hay un accidente, como consecuencia de un accidente laboral, la paga el ayuntamiento. Bueno. Es una clínica privada. Bien.
No, recordémoslo. en la misma clínica, en el mismo centro hospitalario donde había sido operado por primera vez. Y donde sabían lógicamente toda mi historia, porque había riesgo, insisto, de perder la pierna. O sea, que no estamos hablando de pero si a mí me parece bien que lo haga la clínica privada y además no quiero que pierda la pierna. En la misma clínica, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Es decir, que como la compañía de seguros del hotel, que inicialmente se iba a hacer cargo de los gastos, no se hace, yo, como alcalde del Ayuntamiento de Baeza, como representante legal del Ayuntamiento, le reclamo, por vía civil, los gastos de la primera operación y los gastos de la segunda operación y de la revisión. Al hotel. Al hotel y a la compañía de seguros Zurich. Bueno, sí, por... La justicia se administra, es decir, y por la pero sociedad, me imagino que ellos dirán que qué culpa tienen de que tú te... Primero, no, lo de Javier, accidente de abogado, no sé, lo de accidente laboral, si cuando uno se está duchando a las 7:30 de la mañana se considera o no, pero bueno, me imagino que eso habrá también... un accidente de momento parece que no, en cualquier caso. De momento parece Javier, que lo no. que yo me pregunto es, la eso, mutua... Aparte de que se considere o no accidente laboral, quiero decir, va al hotel y le dicen que me ocurrió en tu ducha, maldita sea, no sé, ¿qué le dice? ¿Qué va a decir? Pues mire usted, no, pero es que no entiendo es que si se cae la cama y tal, pero... No, pero a ver, el problema es que el desgaste de la... O sea, yo me caigo como consecuencia del desgaste que tiene la bañera, de que tenía que tener, es decir, una ¿Sombrilla? No, o sea, una base lisa, en condiciones, o sea, y por el desgaste yo me escurro. Pero no te lo han admitido, eso no te lo han admitido. Es decir, no ha prosperado. Hay que probar determinadas cosas. Javier, a mí la parte que me interesa de verdad de este tema es el tema de el Ayuntamiento de Baeza del accidente laboral, la mutua, ¿qué pasa con la mutua? Pues la mutua muy vuestra. Fácil, y Ibermutuamur solo y exclusivamente cubría los accidentes de trabajo de los empleados del Ayuntamiento. Aunque yo tenía dedicación exclusiva y yo estaba dado de alta en la Seguridad Social, Ibermutuamur, es decir, porque lo lógico es que Ibermutuamur se hubiera hecho cargo, digo inicialmente eso, y que yo hubiera ido a algún centro de la mutua. Pero claro, como yo no tenía la contingencia por ese accidente de trabajo, Ibermutuamur tampoco, es decir, llamamos igual que la Estrella, es decir, había lo que sí, la único que había era una póliza de responsabilidad por accidente, por fallecimiento, es decir, que yo me tenía que haber matado. O sea, que la misma mutua no lo consigo yo. No, te equivoques, Luis. A ver, la mutua del ayuntamiento, es decir, no me cubre a mí, no porque no considere que sea un accidente de trabajo, sino que yo no estoy dado de alta en la mutua. Bueno, pues entonces... No tengo, o sea, es decir, el ayuntamiento no tiene cubierta la contingencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional del alcalde. Entonces, tú estás solo, digamos, la seguridad social, estabas en la seguridad social como cualquier hijo de vecino y tal. Dado de alta sin más. Vale, pero entonces, yo sigo sin entender una cosa. Yo creo que esto entonces ya pasa a un terreno personal, es decir, que a ti quiero decir, imagínate que requiere rehabilitación o cosas así. Si yo voy a la clínica de rehabilitación, pues ya voy yo por mi cuenta, ¿no? Pero a ver, si yo hubiera ido de vacaciones, me hubiera ido... Pero quiero decir, como mínimo no tenía uno primero, no tenía uno que informarse de, oye, ¿de esto quién lo va a pagar? ¿O cómo va ahí el tema? No, pero claro, si hay el... Porque claro, no me... Hombre, quiero decir, aquí hay una cuestión... Aquí yo veo tres líneas aquí. Una, el aspecto legal, que bueno, pues ya se determinará la justicia. Otra, el aspecto moral, que bueno, yo ahí ya va a juicio de cada cual si debería a lo mejor haber y la misma moralidad para saber si deberías tú haberte hecho cargo de aquello, si de verdad consideras que eso lo tiene que pagar el ayuntamiento con el dinero de los ciudadanos. Y la tercera es el aspecto de la justicia de verdad, que quiere decir que muchas veces, como decía antes Encarna, no va paralelo a lo legal. Entonces, aquí el que veo yo que está muy cojo, nunca he dicho el término, es el aspecto moral, ¿no? Quizás, no sé lo que determina la justicia. Yo lo que me pregunto es si a lo mejor tiene razón. Pero además, a lo mejor tiene razón. Pero es que me reafirmo en lo moral, en lo legal y en lo jurídico, como tú dices. Vamos a ver. Yo consulto y pido un informe a los servicios jurídicos y a los servicios de intervención del Ayuntamiento de Baeza. ¿Existirá ese informe, supongo? Fue un informe de palabra. Pero bueno, como está el interventor, vamos a ver, como está el interventor y está el secretario vivo,
Entonces, yo lo que voy a pedir es Adiós, gracias. que vayan al juzgado de instrucción y que digan la verdad de los acontecidos. ¿Por qué no pediste un informe por escrito? Que siempre lo hacéis los políticos para curaros en salud. No, pero vamos a decir, como yo no puedo... Y nunca mejor dicho. Es decir, no hay un informe por escrito porque es decir, hay una consulta, oye, es decir, va a pasar esto, el ayuntamiento no tiene contingencia y tal y cual, y ellos me dicen, alcalde, no te preocupes porque tú en el ejercicio, que tú has tenido el accidente en el ejercicio de tus funciones públicas. Ahora, si tú hubieras ido a un viaje particular, eso es que él se cae su propio peso. Tú sabes que lo que no está en el papel luego es muy susceptible de cualquier cosa. Pero más todavía, es decir, es que el proceso por el cual se autoriza, se reconoce la obligación y se ordena el pago, está controlado y fiscalizado por los servicios jurídicos y de intervención del Ayuntamiento de Baeza. Si ellos hubieran considerado que hay una legalidad, que hay una irregularidad, que hay una inmoralidad, hubieran puesto una nota de reparo. Bueno, porque nadie se casa con nadie. Es que aquí parece que no hay notas de nada, ni informes de nada. Es que yo fui al Tribunal de Cuentas, denunciado por el PSOE de Baeza, porque ese mismo interventor y el tesorero del ayuntamiento pusieron nota de reparo como consecuencia de que yo, con esa nota de reparo, ordené que se pagaran los gastos del accidente aéreo. Me sentaron en el banquillo, en el Tribunal de Cuentas, el mismo proceso. Y sin embargo, es decir, me dijo el Tribunal de Cuentas, es decir, no es lo mismo, Javier, porque la opinión pública, un tema de alarma social gorda como fue aquello, no es lo mismo que una persona concreta, en este caso alcalde, representante público, vaya a una clínica privada que seguramente hace unas operaciones de maravilla. Yo sé que la hace, yo sé que la hace maravilla, pero claro, porque no es un privilegio que tenga el resto de los ciudadanos. Pero es que yo no voy a una clínica privada. Es decir, y yo elijo la clínica privada. Después sí. No, pero es que no, después no. Es decir, después voy, porque lógicamente, es decir, el historial. Lógicamente, yo es que aquí lo que no veo, si no importa la clínica que haya ellos, sino si el carácter público o privado. Pero a ver, es decir, yo te pregunto, tú imagínate, no sé en qué trabajas. En la SAFA. En la SAFA. Tú imagínate que la SAFA te manda a dar una conferencia a Barcelona o a Pamplona, y tiene un accidente. Sí. Y te tienen que operar. Te garantizo. Y te tienen que operar. Porque no quiero yo meter. No, pero te tienen que operar. Ningún centro se va a meter. Y te tienen que operar. ¿Tú crees que moralmente, si tú eres responsable del accidente que tienes? Hombre, vamos a ver. A un hospital yo te voy a poner muchísimos ejemplos, no de ciudad, sino de muchísimos trabajadores que en el trayecto en el que van a trabajar. Pero más todavía. Es decir, es otro error que tenéis. Ya que hablamos de moralidad, es decir, a ver, si yo voy al Hospital Público de Navarra, como los servicios de salud. Yo no juzgo, yo digo que cada uno tendrá una opinión. Pero es que yo te digo, es decir, a ver, como tú hablas de moralidad, vamos. No, y de justicia y de legalidad. Si yo voy al hospital Público de Navarra, me da igual cómo se llama, Periquillo Los Palotes, vale. San Fermín. Bien, como yo, es decir, y a mí me ingresan, vale. Como el servicio navarro de salud no tiene absolutamente nada que ver con el servicio andaluz de salud, el Servicio Navarro de Salud le va a pedir mi gasto al Servicio Andaluz de Salud. Y el Servicio Andaluz de Salud se lo va a pedir al Ayuntamiento. Sí. ¿O no? Sí, porque no lo sabemos. No, quiero decir que sí me refiero que puede ser. Un accidente laboral. Es decir, Javier, que precisamente los impuestos que pagamos los impuestos para que el servicio de salud se haga cargo de esa historia. Pero bueno, pues con la sanidad por desgracia o la sanidad por autonomía, quizás pudiese suceder eso y tal, pero sucedería. Pero los gastos son los mismos. Pero no lo pagaría el ayuntamiento, a raíz de ahí, porque tú tienes un accidente y en urgencia vas al hospital que primero te pilla. Sea privado, sea público, una urgencia te llevan al primero que te pilla. Claro, pero viene el después. Sí. El después ya de ir, segunda operación, revisiones y demás, porque tu expediente sanitario te lo trasladan a cualquier sitio. No, pero es lógico, desde todos los puntos de vista. Es lógico, pero una elección personal tuya. No. Perdona que lo plasme de esta forma, pero yo me pregunto. Es lógico que que tú vayas, es decir, o dicho de una manera, tú tienes una enfermedad grave, y tú cambias de médico. Pero me lo pago yo. No, si es privado, me lo pago yo. No, porque es como consecuencia de un accidente. Sí, es como consecuencia de mi situación personal o particular, me lo pago yo. Pero es que estamos hablando de que el origen es un accidente. Un accidente en el ejercicio de tus funciones públicas. Claro. Ahí es donde está la clave. Pero más todavía, pública, que no es la interpretación que yo le dé. Es que la interpretación que le dieron los servicios jurídicos y de intervención en aquel momento.
Y que no es que yo, o sea, bueno, que diga y que parece que a juzgar por lo hecho hoy por hoy parece que no va muy bien encaminado, pero pero en vamos a ver, caso, yo me planteo pero una el cosa, hecho que haya, pero es que también a confundimos un nivel Luis, político, también vamos a confundimos- abrir un cuarto campo y vamos a abrir a un nivel pero es que político. también te digo la confusión que Déjame que te plante una cosa y ya le dices. que la imputación de un delito no pasa Bueno, absolutamente no, nada, vamos a ver. está, hombre, Es decir, el delito y no, pero yo te digo que de la- verdad, espero que no que la te imputación, procese, pero vamos a ver, que la imputación, Porque es que sabe- creamos que salga la verdad. bueno, Yo claro, espero. quiero decir que personalmente no le deseo ningún mal a él ni a nadie, ni muchas veces, dice que, vuelvo al término de la magistratura, el desconocimiento de la norma no exime de su excusa cumplimiento, ¿no? Pero te digo, en otro cuarto campo que habríamos político, tú dime a mí, con la mano en el corazón, si esto lo hubiese hecho un alcalde del PSOE, del sitio que sea, y cae, por ejemplo, en manos o en oídos de González Pons, ¿tú qué crees que haría? Sinceramente, ¿tú crees que le diría, no, hombre, este hombre estaba en cumplimiento de su función de trabajo y nosotros desde el Partido Popular apoyamos que este hombre haya sacado los 10.000 euros de las arcas públicas porque era lo que tenía que hacer? Hombre, ¿O crees que le diría... González, Y no pongo palabras, bueno, por poner González Rajoy Pons o- seguramente o Arena. haría lo que yo hubiera hecho, es decir, nada. Pero si hubiera, hombre, si, o sea, Por poner un ejemplo, si el PSOE por traje, es decir, ha hecho dimitir a un presidente de una comunidad autónoma, presuntamente por tal traje. Bueno, Y lo ha tenido hostigado durante eso, y resulta que eso es la doble vara de medir. Tenemos unos ERE que presuntamente han desaparecido 700 millones de euros Pero de ya la, está echando- de la yo- Consejería yo de Empleo. entiendo. No, balones ¿Qué es fuera, eso? es que es la doble vara de medir. O sea, que un Pero- señor, por pero presuntamente, por cohecho Pero impropio, si no hablamos de vara de medir, Javier, sí, estamos... está en su casa, ¿Crees que porque ha pensaría dimitido, y otros cualquier dirigente del PP que se han que llevado eso estaba 700 mal? millones de euros sin control ninguno, resulta que el fiscal todavía no se ha personado. Pero no me... No. hay Vamos que a darle ver, a uno y a otro. esa- si a mí me no, parece muy no, bien. pero es que no, esa es la realidad. hay que- Pero ni una cosa está bien ni la otra. Esa es la tampoco. realidad. Claro. Pero es que esa es la realidad. Si es que Entonces, no decir, son- es que resulta, no. O sea, es que la hipótesis no. La realidad es la siguiente. Mire usted, que yo en el ejercicio de mi función pública he tenido un accidente. Sí. Que la contingencia por accidente, no la tenía cubierta como alcalde de la ciudad. Y que lógicamente. ¿Y por qué un y que lógicamente abogado, además, es un abogado acto público? externo No, al no era abogado? un abogado externo. El abogado que llevó el asunto en Pamplona, porque dice, es que hay una procuradora particular. Es el desconocimiento de la ley. Es decir, es que si los hechos ocurren en Pamplona. Sí. O sea, la procuradora tiene que ser de Pamplona, no puede ser de Baeza. Sí. Pero además, o sea, que no hay ninguna procuradora del ayuntamiento. Tiene que ser la representante, Sí, diríamos, eso es verdad. en eso. Bien, pero el Por lo cual no es abogado- que yo el elija. abogado, yo- Y el abogado es el abogado externo del ayuntamiento desde la época de José Luis Puche. Pero que cuesta, el abogado tiene que externo, decir, lo que el también me ha abogado dicho que externo, no han puesto el abogado reparo. externo, el abogado externo del ayuntamiento de Baeza en la época de Eusebio Ortega, 20 años, en la época de Javier Clemente y casualmente también en la época de Locadio Marín. Es decir, que, o sea, que el abogado que siempre ha utilizado el ayuntamiento cuando ha tenido que ir. Sí, pero que conlleva un coste, quiero decir, si los otros estaban de acuerdo, por así decirlo, y que no hubiese conllevado un coste, no, pero es que no, ¿verdad? la- No se la- llama- la- no, el- pero es que el no, quid sé de que, la pero cuestión sé que el de problema este es que tema encima es un asunto que encima privado. Claro. que encima la abogada del ayuntamiento no, es una abogada externa como consecuencia de que nosotros no teníamos asesor jurídico y entonces se le contrata como consultora, es decir, que encima también es abogada externa del ayuntamiento, que también costaba dinero. Y entonces, es decir, es que podemos manipular la información. Es que el ayuntamiento tenía servicios jurídicos ¿Hubo municipales. algún momento en el que el tú te ayuntamiento de Baeza planteases- no tenía servicios jurídicos municipales? ¿Algún Tanto- momento en el que tú te planteases esto debería de pagarlo yo? No, es decir, es que yo me lo planteo. No es que en algún momento, es que yo me lo planteo y le digo al interventor, esto lo apago yo y lo asumo yo. Y me dice, o sea, no señor. Es que yo le dije, esto lo Esa asumo yo. conversación la puede corroborar el interventor. Sí. O sea, la puede corroborar el interventor. Además, espero que saque cuando lo llamen al juzgado, diga la verdad. Javier, lo que a mí me, Y entonces, y me perdóname dice, la expresión, no, me dice, tú no mosquea. puedes pagarlo, o sea, tú no debes de pagarlo porque tú fue en el ejercicio de una función pública. Más todavía. Probablemente los servicios del ayuntamiento vamos a llevar ya al extremo, al límite. Me llevaron al error porque yo quería pagar mi gasto. O sea, precisamente para que no hubiera Javier, mala interpretación. Perdóname, porque el moqueo yo creo que el resto de personal, del público que nos escucha, tiene que ser el mismo que el mío. Vamos a ver, si tú realmente estabas tan convencido, los servicios jurídicos del ayuntamiento te habían dicho que tenías que pagarlo tú y el tinglado. No, que tenía- ¿por no, qué? servicios jurídicos, Que tenía que que pagarlo el pagarlo el ayuntamiento ayuntamiento. y que no lo pagaras tú. El por qué documentación de este asunto conflictivo y polémico ahora es
toma la documentación, no voy a decir nada, no sé cuánto, tal y cual. No. ¿Por qué? Porque eso es muy mosqueante, No, de verdad, no, ¿eh? pero no, o sea, O sea, no. yo te lo digo desde fuera, que lo estoy viendo, y Luis Carlos me está diciendo con la cabeza porque es Que mosqueante. si además es verdad, la palabra del hoy alcalde, la verdad que No, pero vamos a ver, o sea, también valdría poco. Vamos a ver, o sea, es decir, no, si el problema ¿No las tenías todas contigo? No, vamos a ver. Yo, o sea, precisamente. Eres abogado, Javier, o sea, No, pero- que con no, pero es que- Mainri pero imposible. precisamente porque soy abogado, entiendo, es decir, que, o sea, que no hay, es decir, ni un elemento objetivo ni subjetivo, me explico. Elemento objetivo, ¿por qué no hay? Porque no hay un aprovechamiento particular de los fondos públicos. Segundo elemento subjetivo, vamos a ver, si yo no elijo la clínica, si yo elijo el abogado externo del En ayuntamiento. primer momento, después sí. No, en el primer momento, o sea, en el primer momento y en el segundo momento. La ¿no? segunda operación operación era era Pero vale, impepinable que te hiciese esa clínica. la segunda operación es que era impepinable que me la hiciera en eso, porque la técnica, es decir, solo y exclusivamente. Javier, es era un esa. privilegio que te arrogaste tú No, como alcalde, no. porque cualquier Bueno, ciudadano de a pie entonces, no a ver, el puede privilegio elegir. o sea, el privilegio es que me corte la pierna y ya está. No, es decir, que no. yo me voy, me corto la pierna y Te ya refieres está. a cualquier ciudadano de a pie. Eso es lo moral, Ah, lo no. legal y lo No, Javier, jurídicamente me correcto. quieres decir que, Suerte la sanidad que no pública. fue en una OTA de nube, No, decir, vamos a ver, que eso es lo que vosotros propugnáis. Es decir, que, o sea, que No, lo hombre, lógico por es, favor, lo lógico por favor. hubiera sido que yo me hubiera ido al primer sitio Javier, que me pille Javier. y me hubieran cortado la pierna. Esto es peor que echar balones fuera. es Lo lo que lógico, estás por diciendo. lógico, ¿no? No. Al contrario, de hecho, Entonces, que a ver, ojalá- es decir, si esto es tan fácil como eso. Javier, de verdad, lo que sí quiero que entiendas es A que ver, nos están sí, viendo mira, muchas a ver, personas. si la- Tú si- de verdad, cualquier persona que nos está, Mira, a que nos ver. esté Pero viendo además- y que sabe cómo está el tema y demás, que evidentemente la mayoría no pueden ir a una clínica privada a operarse, pero ni de broma ni de lejos, la mayoría de las personas que nos están viendo y tal y como está el patio y el tema ahora mismo. De verdad, yo no sé si moral, justo, todos los argumentos que ha empleado y todas las cuestiones que ha puesto encima de la mesa Luis, de verdad, son 10.000 euros, no vamos a decir que sea una cantidad escandalosa, depende para quién, porque ahora hay muchas personas que por 10.000 euros, pues imagínate lo que hacían en su vida, pero de verdad, ¿cómo se le dice a una persona, oye, que yo me fui a una clínica privada y que lo pagó el ayuntamiento? ¿Cómo se le dice? Porque la primera operación tú te llevas donde sea, pero la segunda puede Hombre, decir, para mí hay una no cosa me que gusta cambia la sanidad mucho. privada, No, pero, a ver, no me gusta y quiero ir a una Si de verdad tú has ido al ayuntamiento y No, te pero, has dicho a ver, que pero pagar es que esto no, y te han pero dicho no, que pero no, a ver, hay otra, pero es que no. ahí cambia mucho también la Es que no hay teoría. ningún informe escrito, claro, que es lo malo. pero más todavía, vamos a ver. Es decir, fijaros, es que los 10.000 euros susceptibles, la mayor cuantía no es de la operación. De las Es cosas. de las La costas. mayor es de las costas. Y entonces yo pregunto. Es decir, yo como alcalde y como representante legal del ayuntamiento, tenía la obligación legal, jurídica y moral de exigir los gastos que había ocasionado yo a la Javier, voy a universidad, hacer de abogado del a la diablo, total. universidad La verdad, por y al incluirte en la bañera, y al Voy- ayuntamiento. voy a hacer Sí, tendría, de abogado. Te digo la verdad, te lo digo de corazón, tenía no que haber porque sea reclamado eso. o no. Voy a hacer de abogado, Yo, en este caso de fiscal, de abogado del diablo de fiscal. Si es que se me Vamos cae a ver, el armarito, el recurso pero- que tú presentas, quiero decir, el recurso no. La demanda. Que tú presentas, No, el yo no, recurso posterior la de presenta- apelación. la presenta Vamos a él, ver, sí. bueno, tú el demandante que la haces posteriormente a todo esto y a que la mutua te dijera que no se hacía cargo. Claro, es decir, claro, no claro, fue, claro, y estoy haciendo de fiscal y de claro, fiscal claro, aquí claro. de los malos. Esto no fue como una manera de decir, si estos no me van a pagar esto, que me lo pague por lo menos esta gente. No, o sea, que todo lo que se hubiera conseguido de la reclamación de esa demanda era para el ayuntamiento. Claro, no para que el ayuntamiento no pagara esto. No, o sea, no, pero además más todavía. Pero Javier, es que si el ayuntamiento paga lo que sale de la no, demanda, pero más- si ganas no, te lo quedas pero tú, más entonces paga y todavía, vámonos. no, no, pero yo- no, más todavía, es que el ayuntamiento obtenía un beneficio porque yo renunciaba a cualquier indemnización que a mí me pudiera corresponder. Claro, si Pero lo haces yo- todo en plan yo te lo- público, te lo- te lo no digo puede corresponderte a ti en privadamente serio, claro, dinero. yo lo entiendo, claro, lo que no, yo pero no es que- entiendo es claro, Sería la repanocha. Claro, toda la reclamación, no, pero incluso mis daños personales. Es decir, mis Pero es que secuelas- si tú Pero si si es que personalmente de- ahí no estabas haciendo nada, como yo reclamo Desde con la base carácter que no entiendo público, la demanda. todo, Es que o sea, no la to- entiendo, todo, de o sea, verdad, todo, señor. o sea, todo, o sea, ¿en qué te basabas tú plantear esa demanda? Porque el tema de que se estaba ocurre desgastada la de que- bañera, pero es que eso va a pasar en todos los hoteles, porque en todos está desgastada la bañera seguro. No, bueno, no, de pero hecho, es que, no se pero hay que, atendió esa- pero hay que, pero hay que ver, es decir, pero es Sí, que, sí, sí, es que sí, fijaros la contradicción, es decir, si ahora mismo, en vez de haber desestimado la demanda el juzgado de primera instancia de Pamplona, el que no me acuerdo el número, la hubiera estimado, no estaríamos hablando de nada. Pero si es que lo que yo digo es que. Y entonces aquí- todo aquí- hubiera pero sido si legal. Yo digo, Javier, No, Javier, todo hubiera sido legal. Yo lo digo No, de verdad que yo soy. todo yo hubiera soy- sido legal. yo A lo seguramente mejor sí, soy a lo mejor más no, corto es de que- miras, pero quiero decir, ¿a quién se le ocurre pensar que se va a llevar a trámite o que se puede ganar una demanda contra
el escurrizón de una bañera porque está desgastada. Bueno, o sea, me refiero. Yo te voy a dar, cuando quieras, mañana te voy a mandar, habrá, pero que mañana te voy a mandar yo todas las sentencias y toda la jurisprudencia que pues, quieras, de verdad pero que además de caída en supermercados, de caída en la calle, te la voy a mandar, y cuando la analices, entonces vienes aquí y cambia el planteamiento. Porque claro, el desconocimiento es atrevido. Entonces, el desconocimiento es atrevido. La ignorancia incluso. Pero además, es decir, yo es que iba a ser, soy menos duro. No, yo te lo digo, entonces, me parece que yo me comprometo contigo, o sea, que te voy a mandar sentencias, entonces tú vas a ver, es decir, que caída en la calle, o sea, o en un supermercado, eso, se ha estimado con indemnizaciones importantes. Que no fue una reclamación. Es decir, perdona un momento, es que dice, no estaríamos hablando de lo mismo. Vamos a ver, es que cuando tú a los contribuyentes, a las contribuyentes, a los ciudadanos, a las ciudadanas, le dices que de su bolsillo, que al final los 10.000 euros estos son repartidos entre los ciudadanos de Baeza, que son los que pagan, que de su bolsillo han tenido que pagar 10.000 euros, le estás diciendo, señoras y señores, que me he operado en clínicas privadas y he ido a juicio. No, es que te equivocas. Es que hay un tratamiento erróneo interno, o sea, intencional y manipulado. No, perdona, no me acuses de una cosa que no, está diciendo del informe, ¿no? 10.000 euros. No me estás diciendo a mí. No te digo, o sea, te digo tu planteamiento es erróneo. ¿Por qué? Porque tú dices, es que usted ha ocasionado unos gastos por irse por decidir irse a una clínica privada. Entre otras cuestiones. No, mire usted, incluido el juicio. No, mire usted, no. Es decir, yo decido, es decir, impulsado por los servicios jurídicos. Es que esa es la cuestión fundamental. De que me llevan al error, a los supuestamente dos errores. Y me dicen, a ver, usted tiene la obligación como representante legal, no el derecho, la obligación de reclamar el nombre del ayuntamiento. ¿El ayuntamiento el que presenta la demanda entonces o es Javier Calvente? No, ese es el ayuntamiento. Presenta la demanda al... El ayuntamiento, claro, yo soy el representante legal del ayuntamiento y es Javier Calvente Gallego, como alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Baeza. O sea, que no la presento yo como persona física, pues claro, si la voy a presentar como persona física, es decir, sería una inmoralidad, una ilegalidad, el que yo hubiera reclamado, metiendo... Pero, a ver, Javier, mira, el viernes para pasado... Mí, hubiera reclamado para mí con dinero del ayuntamiento. El viernes pasado salió esto en los medios. Lo que quiero saber es, desde el viernes hasta aquí, porque me imagino que tú cuando vieras esto, pues también te causaría sorpresa verlo a esta... Es decir, me causó sorpresa, pero vamos, estoy... Bueno, a lo que me refiero es desde el viernes... Similares, ¿qué ha fallado en esta? Porque esto ya no cabe recurso, esto ya se pagó. No, la justicia también claro, interpreta pero el mismo juez, o sea, es decir, sobre el mismo caso, un día dice blanco y otro día dice negro. O sea, la justicia no es 2 más 2 igual a 4, Bueno, no sé, que el caso si fuesen revisados, pero... Lo que yo me pregunto, Javier, porque tú obviamente te habrá asesorado desde el viernes que saltó la noticia y que sabía este tema, o yo no sé si lo sabía antes o no, en fin, salta la noticia, te habrá asesorado desde ese momento hasta ahora. A ti, tus asesores jurídicos, tus amigos, todos los compañeros y compañeras que me han llamado, claro, esto se ha filtrado, todos. Sí, ha salido en todos los medios de comunicación a nivel nacional. Pero además no de Baeza, sino de muchos sitios de España. Es donde no salió. De muchos sitios de España, todos me han dicho que es una auténtica barbaridad esa imputación. Desde el punto de vista legal. Es decir, una imputación que es una auténtica barbaridad. Hombre, y hay juristas de reconocido prestigio. Pero claro, doctores tiene la iglesia. Porque claro, es decir, sí, o sea, que no me han llamado para decirme, o sea, la pelota tal y cual, o sea, me hubiera dicho alguno, oye... ¿Nadie te ha dicho que corre un serio peligro? No, es decir, nadie. ¿El fiscal entonces se equivoca? Yo, o sea, el fiscal no digo. O sea, el fiscal está en el ejercicio de su función. Y yo, o sea, el fiscal puede hacer lo que considere oportuno, ¿no? O sea, ahora yo tengo la posibilidad, una vez que declare de calidad de imputado, o sea, de todo lo que se ha dicho, es decir, decir la verdad, y lógicamente, o sea, hay testigos, o sea, que ya no sé lo que, o sea, vamos, me imagino que dirán la verdad, porque son gente solvente, y entonces yo lo único que quiero es que digan la verdad, no ante las cámaras de televisión. Es decir, yo lo que quiero es que digan la verdad en el juzgado, que es donde se tiene que decir. Dos preguntas finales por lo que a mí respecta. La justicia decida. Primero, sí, pues si te volviese a suceder, ¿haría lo mismo? Haría lo mismo. Segundo, en cuanto a pagar y a clínica privada o informarte mejor, quiero decir, a lo mejor, por lo que tú has dicho, la ignorancia nos lleva a determinadas cosas, o el desconocimiento, o la primera vez de una cosa. Segundo, si sucediese y te operase, volvería a demandar, que al fin y al cabo, como te he dicho, es la mayor parte, es decir,
vamos a llamarle obcecación. Yo te lo juro, por Dios, que lo veo como la parte más increíble. O sea, es decir, si me escurro en la bañera, de verdad que a lo mejor tengo que replantearme cosas tropezonas, no sé. Mira, por Dios, no te digas, Luis. Te tropiezas en la acera porque... Que te la voy a mandar, te la voy a mandar. No, pero que te lo digo de verdad que me parece sí, me increíble. gustaría que ¿Lo haría acabando, o no lo haría? Es decir, ¿volvería a hacerlo? ¿Diría hasta aquí sí, pero esto ya no? Lo que no haría es... ¿O pediría informes? Lo que no haría es decir, en ningún caso es darle a una persona que no tiene palabra, un expediente, es decir, al igual que a otro, o sea, que no tiene, es decir, que no tenían más historia, a una persona que decir que, o sea, tu examen de conciencia queda en el traspaso de poderes. A ver, mi examen de conciencia está tan tranquilo, es decir, que, o sea, que si yo, que no cambiaría si yo hubiera tenido la más mínima duda razonable, es decir, o el más mínimo reparo de los servicios técnicos, jurídicos o la intervención municipal, o sea, Javier Calvente pediría un documento, yo no lo tengo porque no sé si está en el expediente. No digo, si volvías atrás lo pedirías. Me imagino que no lo pediría. Has tenido que pasar una noche de invierno en sábado y donde tantos documentos ha tenido que haber en 4 años en el ayuntamiento. que yo no me lleva ningún papel del ayuntamiento, es decir, que yo no tengo ningún papel no me refiero a eso, expediente. donde tantos papeles, que yo ahora tengo que pedir, o sea, los papeles del ayuntamiento porque no sé el contenido, es decir, no sé el contenido de, o sea, del expediente porque yo no tengo ni un papel. O sea, porque no, o sea, es decir, no me he llevado ni de este. Fueron los que traspasaste, que además me parece increíble que mosqueante esa conversación, de cualquier modo. No, pero, o sea, ¿te ocurrió en algún momento poner tu cargo al revés, es decir, eso es un signo de transparencia, me explico, al revés, o sea, justo darle la vuelta, es decir, no tengo nada que temer, es decir, no tengo, o sea, nada que ocultar, y fíjate dónde llega mi transparencia, que lo único que me afecta a mí... Que no la tenía contigo. No, que me afecta a mí personalmente, es decir, no en el ejercicio, es decir, que le afecta a Javier Calvente como alcalde, porque las otras decisiones no me afectan a mí, es decir, son decisiones políticas. Entonces, esa decisión, es decir, fíjate hasta dónde lleve la escrupulosidad de la moralidad y de la transparencia que a mi adversario político le di el expediente. La documentación. Por transparencia, no porque yo temiera algo, porque si hubiera temido algo, ¿sabes lo que hubiera hecho? No dárselo, pasarlo y pasarlo por la aplicadora y se acabó. Pero sé que me ha escuchado la pregunta. La gente, ¿qué es lo que hace la gente que teme algo? A ver, si yo hubiera temido algo, ¿tú crees que yo soy lo suficientemente torpe? Hombre, a lo mejor a lo mejor tampoco dio mucho tiempo, porque si fue 3 o 4 días antes ¿tú crees que yo fui lo suficientemente torpe si yo hubiera entendido que hubiera hecho una ilegalidad, una inmoralidad o una injusticia? Yo le doy a mi adversario político. Me miras como si yo te estuviese juzgando. No, yo le doy a mi adversario político un expediente para que me lleve a la fiscalía. ¿Vosotros consideráis que eso es lógico? Yo que sé, yo sé que has escuchado mi pregunta y quiero, por favor, que la responda. Muy rápido, Luis, por Dios. ¿Te has planteado, sobre todo a pique de una elección a que estamos, poner tu cargo a disposición del partido? No, o sea, decir, no porque tengo el respaldo del partido a todo el mundo. respaldo? No, respaldo personal, que me han llamado. Que te sientes, digo, respaldado porque te han llamado. Vamos, que decir, que todo se ha enterado a todo el mundo, que no, o sea, que esto no es una cosa visto, que te lo den por escrito. Pero además más todavía, no, por escrito no, es decir, es que yo cuando hablo, o sea, hablo con la verdad por delante, es decir, no hay que darlo por escrito, porque precisamente está grabado en esas mismas cámaras, el viernes pasado, un diputado nacional, en nombre del Partido Popular de Jaén, o sea, lo dijo públicamente, o sea, que no es que yo me lo invente, que ya es que yo, o sea, yo digo, yo creo que es valiente, en cualquier caso, aunque no es la entrada, pero creo que es valiente que venga a dar la cara y que... y tanto que sí, cosa que le agradecemos, gracias. De todas formas, podríamos hablar de esto, pero ya sí que nos quedamos sin tiempo, porque además es que no puede ser más tiempo. Muchísimas gracias por su atención, señoras y señores. Nuestros compañeros ya nos están mirando, incluso mal. Muchísimas gracias, señoras y señores. Muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches.